Bueno, entonces en la anterior clase habíamos quedado en esta diapositiva donde ya habíamos indicado que tenemos dos tipos de producto de vectores. Uno que recibe el nombre producto escalar, que da como resultado un escalar o un número, y el otro que es el producto vectorial, que da como resultado otro vector. Entonces ahora vamos a ver en forma más detallada el producto escalar de dos vectores, ¿ya? Para definir el producto escalar vamos a representar dos vectores A y B como se muestra aquí en la figura. El vector A es horizontal y el vector B forma un ángulo θ con el vector A. Entonces, este vector B lo vamos a descomponer en sus componentes. Una componente horizontal que va a ser B coseno de θ y otra componente vertical que es B seno de θ. Ahora, para el producto escalar vamos a utilizar el punto, ¿ya? Si yo coloco A punto B, entonces se refiere a un producto escalar, ¿ya? Entonces, el producto escalar del vector A por el vector B es igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que en este caso es θ. Para representar la magnitud también se utiliza el corchete algunas veces. No es necesario, pero si alguien desea utilizar el corchete, silencie su micrófono, lo voy a retirar del aula. Ahora, el producto escalar hemos dicho que da como resultado un número, que es un número real. Por lo tanto, ese número puede ser positivo, negativo o nulo. El producto escalar es positivo cuando el ángulo que forman los dos vectores esté comprendido entre 0 y 90 grados. Será negativo cuando el ángulo esté comprendido entre 90 y 180 grados. Y si el ángulo que forman los dos vectores es 90 grados, el producto escalar será igual a 0. ¿Ya? A punto B será igual a 0. Si nosotros representamos dos vectores paralelos sobre el eje X, el ángulo que forma el vector A con este otro vector A es 0 grados. Y por lo tanto, el coseno de 0 es 1. Entonces, si yo multiplico escalarmente A punto A, será igual a la magnitud de A por la magnitud de A por el coseno de 0. Como el coseno de 0 es 1, entonces me queda que A por A es A al cuadrado, ¿no? Significa que yo puedo encontrar el valor de A aplicando el teorema de Pitágoras, ¿no? Algunas propiedades que debemos tomar en cuenta en el producto escalar. Se cumple la propiedad conmutativa. Si yo multiplico A por B, va a ser igual a B por A porque es un número y el ángulo θ es el mismo. También se cumple la propiedad o la ley distributiva. Si yo tengo la suma del vector A más B multiplicado escalarmente por el vector C, entonces yo puedo separar esto en dos términos como en álgebra, C por A más C por B. C por A me va a dar un número y C por B me va a dar otro número. Por lo tanto, yo sumo dos números y obtengo el resultado del producto escalar. ¿Ya? El producto escalar de vectores unitarios paralelos siempre es 1. El producto escalar de dos vectores unitarios perpendiculares es 0. ¿Ya? ¿Por qué es 1? Porque el ángulo que forman los vectores unitarios paralelos es 0 y coseno de 0 es 1. Y aquí perpendicularmente, ¿por qué es 0? Porque el ángulo que forman los vectores IJ, JK o KI es 90 grados. Y el coseno de 90 grados es 0. ¿Ya? Vamos a ver ahora cómo se encuentra el resultado del producto escalar de dos vectores. Para eso vamos a expresar dos vectores A y B en función de sus tres componentes, tanto en la dirección X, en la dirección Y en la dirección Z, multiplicados por sus respectivos vectores unitarios y JK. Entonces, para encontrar el número o el escalar que se obtiene al multiplicar escalarmente dos vectores, vamos a proceder como en el álgebra. Es decir, yo tengo que multiplicar estas tres componentes del vector A por las tres componentes del vector B, ¿ya?
Entonces, lo primero que hacemos es multiplico esta primera componente del vector A por la primera componente del vector B. Luego sigo la primera componente del vector A por la segunda componente del vector B. La primera componente del vector A por la tercera componente del vector B. Entonces, estoy multiplicando los tres términos, diré, de A por los tres términos de B. Entonces, el resultado que voy a obtener son 9 términos, ¿ya? En estos 9 términos siempre hay productos escalares de vectores unitarios y de vectores unitarios paralelos y de vectores unitarios perpendiculares. Estos tres términos que están encerrados en un cuadradito, ¿ya? AXI por BXI. Silencien porque los voy a eliminar del grupo. O sea, no alcancé a ver quién es el alumno, porque si lo alcancé ya estaba fuera del grupo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya me han arruinado la grabación. Entonces les decía, estos tres términos que están en cuadradito representan el producto escalar de vectores unitarios paralelos. En cambio, los otros 6 términos que están en blanco, que no están encerrados, representan productos escalares de vectores unitarios perpendiculares. Y por lo tanto, esos 6 términos se van a anular. Veamos cómo efectuamos esta operación de cada uno de estos 3 términos que están encerrados en un cuadradito, ¿ya? Entonces, tengo yo aquí AXI por BXI, el resultado es simplemente AX por BX, ¿ya? Entonces, si yo multiplico AXI por BXI, estoy multiplicando la componente del vector A en la dirección X por la componente del vector B en la dirección X, y estoy multiplicando escalarmente dos vectores unitarios Y. Entonces escribo AX, BX, Y por Y. Entonces aquí está el producto escalar de los vectores unitarios paralelos, ¿ya? Entonces, ¿a qué es igual Y por Y? De acuerdo a la definición, es igual a la magnitud del primer vector Y, que vale 1, por la magnitud del segundo vector, que también vale 1, y por el coseno del ángulo que forma Y con Y. Entonces, Y con Y son paralelos, el ángulo es 0. Por lo tanto, coseno de 0 es 1 por 1, 1 por 1, 1 por AX, BX, nos queda simplemente AX, BX, ¿ya? Entonces, en este término AYJ por BYJ me va a quedar simplemente AY por BY. Y en este último me va a quedar solamente AZ por BZ. En cambio, los otros términos se anulan. Veamos por qué se anula. Digamos. AXI por BYJ es igual a 0. ¿Por qué? Porque I con J forman un ángulo de 90 grados. Entonces, AX por BY es igual al producto escalar de I por J. El producto escalar de I por J es igual a la magnitud del vector I, que vale 1, por la magnitud del vector J, que vale 1, por el coseno del ángulo que forma I y J, que es 90 grados. Como el coseno de 90 grados es 0, entonces este producto es 0. Y todos los otros términos también van a ser 0. ¿Ya? Todos estos términos blancos van a ser 0. Entonces nos queda como resultado que el producto escalar de A punto B es igual a AX por BX más AY por BY más AZ por BZ. Esto lo vamos a ver cuando ya resolvamos los ejercicios. La magnitud del vector A se lo encuentra con el teorema de Pitágoras ampliado. Entonces, A al cuadrado es igual a A por A, igual a AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Entonces, la magnitud del vector A del vector B será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. AX al cuadrado más AY al cuadrado más AZ al cuadrado. Bueno, vamos a pasar ahora a ver el producto vectorial. El producto vectorial de los vectores A y B da como resultado otro vector que nosotros lo vamos a representar con la letra C. Este nuevo vector C siempre tiene una dirección perpendicular al plano que forma A y B. El sentido del nuevo vector se lo determina
con la regla de la mano derecha. Para esta parte se requiere la pizarra para explicarles y por lo tanto yo les he preparado un video. En realidad el video yo lo he seleccionado del YouTube. Si ustedes entran al YouTube, hay N videos de producto escalar, de producto vectorial. Entonces yo he seleccionado uno que más, digamos, se adapta a la explicación de la clase de este capítulo. ¿Ya? Ustedes tienen la libertad de consultar la bibliografía que quieran o ver el video que deseen para complementar. Siempre es bueno ver un video del YouTube para complementar la explicación de la clase teórica. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí en esta figura yo tengo representados dos vectores, el vector A y el vector B, horizontalmente que están en este plano. ¿Ya? Ahora, si yo quiero multiplicar el vector A por el vector B o el vector B por el vector A, el vector resultante siempre va a tener una dirección perpendicular al plano que forma el vector A y B. ¿Qué significa eso? Que el ángulo que forma este nuevo vector C con B es 90 grados. El ángulo que forma este nuevo vector C con A también es 90 grados. Para encontrar el sentido se utiliza la regla de la mano derecha. Entonces, si nosotros multiplicamos A por B, hagan en cuenta que A es una aguja del reloj y B es la otra aguja. Entonces, si yo quiero multiplicar A por B, yo tengo que mover la aguja A hasta la aguja B. ¿Ya? Para eso yo tengo que abrazar con mi mano derecha este eje y extender el dedo pulgar hacia arriba. Y por lo tanto, donde esté apuntando el dedo pulgar, me da el sentido, que en este caso es hacia arriba, de multiplicar A por B. Si yo multiplico B por A, entonces ahora esta aguja B tengo que traerlo aquí encima de la aguja A. Y para eso tengo que volcar mi mano, tengo que abrazar con el dedo pulgar hacia abajo. Y en ese caso, el sentido del vector B por A va a ser hacia abajo. ¿Ya? Entonces, por eso se dice que A por B no es igual a B por A. A por B es igual a B por A, pero lo colocamos un signo menos. ¿Por qué? Porque este vector tiene sentido contrario. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora, para el producto vectorial, que también recibe el nombre de producto cruz, vamos a utilizar el signo por, o la X o la cruz. Por eso también recibe el nombre de producto cruz. Entonces, esto para diferencial del punto que utilizamos para el producto escalar. ¿Ya? Entonces, el nuevo vector C va a ser igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo que forma el vector A con el vector B. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos otra figura. ¿Ya? Entonces, tengo yo en este plano naranja, está representado el vector A y el vector B que forman un ángulo θ. El vector resultante AB o B por A siempre va a ser otro vector que se encuentra en esta recta vertical perpendicular al plano AB. Entonces, si yo multiplico A por B, traigo el vector azul encima del vector negro, el vector A encima del vector B, y la flecha que indica hacia arriba me da el sentido del vector C. Si yo multiplico B por A, si yo multiplico B por A, entonces voy a tener otro vector de la misma longitud, en la misma dirección, pero de sentido contrario. Entonces yo multiplico B por A, ahora el vector B tengo que trasladarlo encima del vector A. Y para eso yo tengo que dar la vuelta a la mano. Entonces este vector C' va a tener sentido contrario al vector C. ¿Ya? En el video que ustedes vean del enlace que yo les voy a mandar del YouTube, que también está en el Moodle, van a poder entender de una manera más fácil y más sencilla. ¿Ya? Entonces aquí estoy mostrando la mano derecha. Entonces yo quiero multiplicar A por B, yo tengo que llevar este vector A encima de B y lo hago girando los dedos o las yemas de los dedos. Hago girar, extiendo el dedo pulgar y por lo tanto el nuevo vector en este caso tiene sentido hacia arriba. ¿Ya? Vamos a ver propiedades del vector, propiedades del producto vectorial.
en el producto vectorial no se cumple la propiedad conmutativa, ¿ya? Hay alguien que está con el micrófono activado, estoy viendo de quién se trata. Ya lo ha inhabilitado, si no ya lo hacía volar de la clase. Bueno, entonces les decía que en el producto vectorial no se cumple la propiedad conmutativa, porque si yo multiplico A por B, va a ser diferente de multiplicar B por A, me va a dar otro vector de sentido contrario. Si nosotros tenemos la multiplicación vectorial de dos vectores paralelos, el resultado va a ser cero. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman dos vectores paralelos es 0 grados y el seno de 0 es 0. Si yo multiplico A por B será igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno de 0. El seno de 0 es 0. Si yo tengo aquí dos vectores paralelos A y A, entonces el ángulo que forman es 0 grados. Por lo tanto, el producto de A por A también es 0. Vamos a ver ahora que si nosotros efectuamos la multiplicación vectorial de dos vectores, vamos a obtener como resultado el área de un paralelogramo formado por dichos vectores, ¿ya? Entonces aquí en la figura estoy representando el vector A y el vector B. El ángulo que forman los dos vectores es θ. El producto vectorial de A por B me da este vector perpendicular al plano que forma A y B, que está representado aquí verticalmente con la flecha hacia arriba. Su sentido es hacia arriba. Ahora, también nosotros sabemos que el producto de A por B forma un paralelogramo, ¿ya? En este caso, ¿cómo se forma el paralelogramo? Trazamos una paralela a B que pase por el extremo de A, otra paralela al vector A que pase por el extremo de B. Entonces hemos formado un paralelogramo. Si yo multiplico vectorialmente A por B, lo que estoy calculando es el área de este paralelogramo, ¿ya? Ahora, ¿cómo se calcula el área del paralelogramo? El área de un paralelogramo se calcula multiplicando la base por la altura. Entonces, si yo trazo, fíjense, una línea desde el extremo de B que corte aquí en el vector A, entonces me está quedando aquí un triángulo rectángulo, donde H es el lado opuesto de este triángulo y B viene a ser la hipotenusa. Por lo tanto, H será igual a B, que es la hipotenusa, por el seno del ángulo θ, porque H es el lado opuesto, ¿ya? Entonces, esta altura H es la altura del paralelogramo. Entonces, si yo quiero calcular el área del paralelogramo, lo único que tengo que hacer es multiplicar la base por la altura, ¿ya? Entonces, la base es el vector A y la altura es H, que es igual a B seno de θ. Pero ¿qué es AB seno de θ? No es nada más que la definición del producto vectorial. Cuando nosotros calculamos el área o el volumen, siempre debemos tomar el valor absoluto, ¿ya? Entonces vamos a utilizar estas barras, ¿ya? Estas barras al lado izquierdo y al lado derecho de A por B significan el valor absoluto. Por lo tanto, si yo he encontrado un número negativo, tengo que volverlo positivo. Valor absoluto solamente se toma el valor positivo, ¿ya? Muy bien, ahora, entonces, si nosotros al multiplicar AB seno de θ encontramos el área del paralelogramo, y sabiendo que un paralelogramo se divide en dos triángulos iguales. Aquí yo tengo el paralelogramo formado por los vectores A y B. Entonces, si yo trazo una línea desde el extremo de B hasta el extremo de A, este paralelogramo lo estoy dividiendo en dos triángulos. Entonces, si yo conozco el área del paralelogramo y lo divido entre dos,
también puedo calcular el área del triángulo, ¿ya? Entonces, el área del triángulo será igual a 1/2 del valor absoluto de A por B, o 1/2 de A por H, o 1/2 de AB seno de θ. Vamos a ver ahora que el producto vectorial puede ser distributivo o es distributivo. Si nosotros tenemos la suma de los vectores A más B multiplicado vectorialmente por el vector C, entonces yo puedo distribuir en dos productos, en el producto C por A y en el producto C por B. El producto C por A me va a dar otro vector, el producto C por B me da otro vector, entonces yo puedo sumar los dos vectores y obtener como resultado un solo vector, ¿ya? Ahora, el producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos también es cero. ¿Por qué? Porque el ángulo que forman es 0 grados. Si yo multiplico I por I, J por J o K por K, el ángulo que forman estos dos vectores es 0 grados y el seno de 0 es 0. Por lo tanto, el producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos siempre va a ser 0. En cambio, el producto vectorial de dos vectores unitarios perpendiculares nunca va a ser 0, sino que va a ser igual a otro vector unitario, ¿ya? Si yo multiplico el vector unitario I por J, me va a dar un vector unitario K. Si yo multiplico J por K, me va a dar un vector unitario I. Si yo multiplico K por I, me da un vector unitario J. Si yo multiplico J por I, me tiene que dar un vector unitario negativo menos K. Si multiplico K por J, me da un vector unitario negativo menos I, porque este menos viene aquí al lado derecho. Finalmente, si yo multiplico I por K, me da el vector menos J, porque este menos viene aquí al lado derecho. Aquí en esta figura, fíjense, estoy representando en la de arriba el eje de coordenadas X y Z, los tres ejes positivos. Entonces aquí tengo el vector I, el vector J y el vector K. Entonces si yo multiplico, fíjense, aquí abajo está I por J, siempre da K. Si multiplico J por K, siempre da I. Finalmente, si multiplico yo K por I, siempre me va a dar J. Aquí en la figura de abajo estoy trazando el eje de coordenadas Z negativo. Entonces, el eje Z negativo es hacia abajo. El eje Y negativo es hacia la izquierda y el eje X negativo será hacia allá arriba. Aquí solamente estoy dibujando el eje negativo de Z. Entonces, les decía que si yo multiplico J por I, me tiene que dar menos K. Entonces, yo multiplico aquí J por I, entonces el vector K está apuntando hacia abajo y por eso es negativo. Ahora, para encontrar la magnitud del producto vectorial tenemos dos métodos. Uno que es el método algebraico y otro que es el método de los determinantes. El método algebraico es muy tedioso, tarda mucho y podemos cometer errores, pero vamos a verlo y luego vamos a explicar el método de los determinantes. Para la resolución de los problemas en el práctico, en el examen, vamos a utilizar el método de los determinantes, que es mucho más fácil, ¿ya? Entonces, bueno, tengo yo el producto vectorial de A por B. Entonces, el vector A está expresado en función de sus tres componentes. El vector B también en función de sus tres componentes. Entonces, yo voy a multiplicar algebraicamente las tres componentes del vector A por las tres componentes del vector B y voy a obtener también 9 términos. En estos 9 términos yo tengo productos vectoriales de vectores unitarios paralelos y perpendiculares. Si analizo el primer término, fíjense, entonces tengo el producto vectorial de dos vectores unitarios paralelos, ¿ya? Entonces aquí yo tengo AXI por BXI siempre va a ser 0. ¿Por qué? Porque el ángulo que forma I con I es 0 grados y el seno de 0 es 0. En cambio, si yo tengo el segundo término, fíjense, tengo AXI por BY. En este caso, yo tengo el producto vectorial de dos vectores unitarios perpendiculares.
de acuerdo a la tablita que hemos visto anteriormente, I por J es igual a K. Entonces, AXI por BYJ va a ser igual a AX por BX I por J. El producto de I por J es el vector K. Entonces, el segundo término me va a quedar simplemente AX BY por K. De esa misma forma procedemos con todos los términos donde hay el producto vectorial de vectores unitarios paralelos y perpendiculares. Y siempre que haya paralelos se van a anular. Y por lo tanto nos va a quedar como resultado la siguiente expresión, ¿ya? Que A por B es igual a tres términos en el lado derecho que están entre paréntesis multiplicados por I, J y K. El primer término del lado derecho entre paréntesis representa la componente de C en la dirección X. El segundo término representa la componente de C en la dirección Y. Y el tercer término representa la componente del vector C en la dirección Z. ¿Ya? Entonces, vamos a ver de que este procedimiento puede dar lugar a cometer errores. Entonces, por eso vamos a explicar ahora el método de los determinantes y vamos a obtener las mismas componentes. ¿Ya? Entonces, para el método de los determinantes, armamos nosotros una matriz de 3 por 3. ¿Ya? Entonces, yo voy a multiplicar de una manera más fácil y sencilla las tres componentes del vector A por las tres componentes del vector B. Entonces, el nuevo vector C igual a A por B será igual a la descomposición de esta matriz de 3 por 3 en tres matrices pequeñas, diremos, o sencillas de 2 por 2, o tres determinantes de 2 por 2, ¿ya? Entonces voy a copiar nuevamente esto en la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿ya? Entonces, ¿cómo procedemos para armar la matriz de 3 por 3? En la primera fila colocamos los vectores unitarios, I, J, K. En la segunda colocamos las componentes del vector A, AX, AY, AZ. Y en la tercera fila colocamos las componentes del vector B, Bx, By, Bz. Una vez de que tenemos esta matriz de 3 por 3 o este determinante de 3 por 3, entonces aplicamos una propiedad de descomposición de los determinantes. Y por lo tanto lo vamos a descomponer en tres determinantes de 2 por 2. Cada uno me va a representar la componente en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Por eso a cada determinante de 2 por 2 lo multiplicamos por I, lo multiplicamos por J y lo multiplicamos por K. Pero por propiedad de determinante los signos van alternativos, va más, menos, así, ¿no? Si queremos seguir descomponiendo. Entonces voy a volver a copiar esto nuevamente aquí. Entonces, para encontrar la componente en la dirección X, es decir, el primer determinante de 2 por 2, entonces hacemos lo siguiente. A ver, voy a buscar aquí un punterito. ¿Ya? Entonces, anulamos nosotros, fíjense, en la primera fila y la primera columna. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando aquí simplemente esto. ¿Ya? Entonces escribo AY por AZ en la primera fila y en la segunda BY, BZ. Y lo multiplico por I. Eso me va a dar la primera componente del vector C en la dirección X. Entonces luego coloco el signo menos y coloco dos barras. Y en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Anulamos nuevamente la primera fila y la columna del medio. Entonces, ¿qué me queda? Me queda en la primera fila AX por AZ y en la segunda fila BX por BZ. Y lo multiplico por J. Ahora, como aquí coloco el signo menos, aquí coloco el signo más, abro otras barras y ahora voy a colocar el tercer determinante de 2 por 2. Para eso anulamos nuevamente la primera fila, anulamos la última columna. Y todo esto que nos queda, entonces viene a representar el determinante de 2 por 2 que me va a dar la componente en la dirección Z. Entonces, AX por AY y BX por BY. Ahora,
para proceder a operar ahora ya estos tres determinantes sencillos de 2 por 2, multiplicamos en forma cruzada, primero de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda colocando el signo menos, que esto es por fórmula. Entonces multiplico AY por BZ, AY por BZ, menos AZ por BY, menos AZ por BY. ¿Ya? Luego, fíjense aquí, yo tengo un signo menos. Tendría que yo haber colocado aquí el signo menos, ¿no ve? Y abrir un paréntesis. Entonces tengo AX por BZ, ¿no ve? Entonces aquí tengo yo, a ver si puedo escribir, no manejo muy bien esto. Entonces tengo AX por BZ, ¿no ve? Menos. Ahora dice AZ por BX. Entonces escribimos AZ por Bx y cerramos el paréntesis. Pero fíjense ahora, este menos, por este menos se hace más. Por eso yo coloco aquí primerito AZBX. Y este menos por más es menos, lo coloco aquí, menos AX BZ. ¿No ve? Entonces, de esa forma intercambiamos ya haciendo desaparecer el signo menos. ¿Ya? Finalmente, como aquí es más, no tenemos ningún problema. Entonces, colocamos más, abrimos paréntesis, AX por BY menos AY por BX y lo multiplicamos por K. Entonces, fíjense, este término representa la componente de C en X, este otro la componente de C en Y y este otro la componente de C en Z. Estos tres términos que están aquí, fíjense, ya son los mismos que nosotros hemos obtenido por el método tedioso que es el método algebraico. ¿No es? Bueno, a ver, vamos a salir de esto. Entonces, estos tres términos son los mismos que estos tres términos que hemos encontrado aquí. ¿Ya? Por lo tanto, el método para resolver este problema de producto vectorial siempre es más sencillo el método de los determinantes. Finalmente, si nosotros calculamos las componentes Cx, Cy y Cz, podemos encontrar la magnitud del vector C o la magnitud del producto vectorial A por B utilizando el teorema de Pitágoras, que será igual a raíz cuadrada de Cx al cuadrado más Cy al cuadrado más Cz al cuadrado. Vamos a ver un ejemplo numérico, porque a veces, digamos, los ejemplos analíticos, puro letras, nos hacen confundir. Entonces aquí tenemos un ejemplo numérico. Fíjense, yo tengo el vector A, que es igual a 2i más 3j menos k, y el vector b, que es igual a menos i más j más 2k. Entonces aquí la componente ax vale 2 positiva, la componente ay vale 3 positiva, y la componente z vale menos 1, que no se lo escribe. ¿Eh? Entonces, armamos la matriz de 3 por 3. En la primera fila colocamos los vectores unitarios i, j, k. En la segunda fila hemos dicho las componentes del vector A, que sería 2, 3, menos 1. Y en la tercera fila las componentes del vector B, que sería menos 1, más 1 y más 2. Menos 1, más 1 y más 2. Entonces ahora vamos a ver cómo se encuentra este nuevo vector C. ¿Ya? Este es el vector C. A ver, vamos a sacar mi punterito nuevamente. A ver, no soy tan práctico con esto. Entonces, este es el vector C. ¿No ve? Entonces, el vector C, que es igual a A por B. Entonces, esta es la componente CX, que vale 7. ¿Ya? Entonces, la componente CX, que vale 7. Esta es la componente CY, que vale 3. Y finalmente la componente CZ, que vale 5. ¿Ya? Entonces, la componente CZ, que vale 5. ¿Cómo encontramos las componentes CX, CY y CZ del vector C? Entonces, para eso le he dicho qué es lo que hacemos. En primer lugar, voy a obtener el valor de 7. Entonces, anulamos la primera columna, perdón, y la primera fila. ¿Ya? Anulamos la primera columna y la primera fila. Y multiplico, yo bien, multiplico 3 por 2, aquí vamos a hacer 3 por 2 es 6,
menos por fórmula, abro un paréntesis. Entonces digo 3 por 2, 6. Menos por fórmula, abro un paréntesis y digo menos 1 por 1 es menos 1 también, ¿no ve? Bueno, entonces ahora digo menos por menos es más. Entonces tengo 6 más 1, 7. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo encontramos ahora el valor de menos 3? Para eso anulamos nuevamente hemos dicho, anulamos la columna del medio y la primera fila. Y entonces ahora, fíjense, en vez de multiplicar yo de derecha a izquierda, vamos a multiplicar de izquierda a derecha. Entonces digo, menos 1 por menos 1 es 1 positivo. ¿Ve? Coloco aquí el menos por fórmula, abro el paréntesis. Entonces, como yo he multiplicado menos 1 por menos 1, 1 positivo, entonces ahora multiplico 2 por 2. 2 por 2 es 4. Coloco aquí el 4. ¿No? Entonces digo ahora, 1 menos 4 es menos 3. Y de esa forma tengo la componente CY. ¿Ya? Finalmente agarramos, anulamos nuevamente la primera fila y la última columna. Y ahora multiplico yo 2 por 1, 2. ¿Ve? Pongo aquí el signo menos, abro paréntesis. Digo ahora, 3 por menos 1 es menos 3. Entonces coloco aquí menos 3. Entonces ahora menos por menos es más. Tengo más 3 más 2 es más 5. ¿No? Entonces de esa manera yo encuentro las tres componentes del vector C. Entonces ahora para encontrar la resultante del vector C, que sabemos que nos da siempre el área. ¿Por qué? Porque en este caso es el producto vectorial de dos vectores. Entonces la magnitud del vector C será igual a raíz cuadrada de 7 al cuadrado más menos 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Sacando la raíz sale 9,11 unidades al cuadrado. Entonces el área de ese paralelogramo formado por los vectores A y B es igual a 911 unidades al cuadrado. Lo dejamos en unidades porque podemos expresar en metros, podemos expresar en centímetros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Bueno, finalmente vamos a ver la aplicación para el cálculo de volúmenes. ¿Ya? Nosotros podemos determinar el volumen de un tetraedro o el volumen de un paralelepípedo aplicando productos escalares y productos vectoriales de tres vectores. ¿Ya? Nosotros vamos a representar las aristas de un paralelepípedo por vectores, por los vectores A, B y C. Y al hacer productos mixtos, vamos a ver de que se puede determinar el volumen. Entonces yo puedo tener bien el producto escalar de tres vectores. A.B es producto escalar de AB, que me va a dar un número. Puedo multiplicar ahora ese número escalarmente por el vector C y va a seguir siendo un vector. Yo puedo tener aquí el producto vectorial de B por C o el producto vectorial bien de los tres vectores. Aquí B por C es vectorial, me da un vector. Multiplico vectorialmente por A, me va a dar otro vector. Pero si nosotros combinamos el producto escalar con el producto vectorial como está aquí abajo, entonces podemos encontrar el volumen de un paralelepípedo de aristas A, B y C, donde A y B, A, B y C son los vectores que vamos a representar a cada una de las aristas, ¿ya? Entonces, si yo multiplico vectorialmente B por C y luego escalarmente por A, me va a dar un número, ¿no? Si yo multiplico C por A, me da un vector. Si ese vector lo multiplico escalarmente por B, me da un escalar. Y lo mismo si multiplico A por B, me da un vector y escalarmente por C me da un número. Por lo tanto, ese número representa el volumen del paralelepípedo. ¿Cómo vamos a calcular el volumen? Expresamos los tres vectores o las aristas en sus tres componentes. Entonces, el vector A, el vector B y el vector C, expresado en sus tres componentes, AX, BX, CX, AY, BY, CY, AZ, BZ, CZ, multiplicado por IJK. Para esto también armamos nosotros
un determinante de 3 por 3, ¿ya? Entonces, armamos el determinante de 3 por 3 y luego vamos a operar de la siguiente manera, ¿ya? Entonces, en la primera fila colocamos las tres componentes del vector A. En la segunda fila, las tres componentes del vector B y en la tercera fila, las tres componentes del vector C. Fíjense, aquí no estamos colocando los vectores unitarios I, J, K. ¿Por qué? Porque la forma de operar este determinante ahora es muy diferente a la anterior, porque aquí vamos a encontrar nosotros un número o un escalar. No vamos a encontrar un vector. Por lo tanto, aplicamos las propiedades de determinantes que tenemos en el baldor, ¿ya? Si alguien puede repasarlo el baldor, hay que repasar. Entonces, para operar este determinante 3 por 3, lo que hacemos es copiamos las dos primeras filas debajo de la tercera fila, es decir, debajo de las componentes de C. Entonces, eso es lo que hago aquí. Entonces, tenía estas tres filas. Las dos primeras filas que representan las componentes de A y las componentes de B, lo copiamos aquí debajo de las componentes de C. Y luego vamos a operar de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces agarraremos AX, ¿ya? ¿Ya? Fíjense aquí, AX por BY por CZ más BX por CY por AZ más CX por AY por BZ. Luego colocamos un signo menos, abrimos un paréntesis y multiplicamos de derecha a izquierda. AZ por BY por CX menos BZ AX menos CZAY por BX. Entonces, de esa forma vamos a obtener el volumen. Esto lo vamos a hacer en la próxima clase cuando hagamos ejercicios, cuando determinemos el volumen de un paralelepípedo, ¿ya? Va a ver de que esto no es difícil, ¿ya? ¿Por qué? Porque solamente hay que cumplir alguna norma, alguna fórmula, ¿ya? Muy bien, entonces con esto terminamos el capítulo 2, ¿ya? La próxima clase, que es el jueves, y la otra clase, que es el martes, vamos a hacer problemas. Siempre dedico yo 2 clases a la teoría y 2 clases a problemas. Para los problemas yo tengo que armar una camarita que enfoque a mi pizarrita, donde yo pueda explicarles la resolución de los problemas, ¿ya? Entonces ahora les decía de que esta grabación yo lo voy a subir al YouTube, ¿no ve? El link les voy a pasar posteriormente. Entonces aquí voy a cortar la grabación